Entonces, dentro de la liturgia, bueno, la liturgia del culto es una liturgia limpia, basada en cantos, palabras, conjuros, hechizos, tenemos frases. La liturgia es limpia, suave y normal. La persona que se somete a una liturgia en este culto no sufre, no sufre, porque es que es tan sencillo que es muy fácil, la liturgia es fácil. Y su cosmogonía está basada en que el culto tiene el universo dividido en 9 estadios. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no somos proselitistas? Ustedes saben que hay cultos que son proselitistas. Nosotros no somos proselitistas. Pero ni tampoco estamos divulgando por ahí que son superiores a los demás. Aquí hay personas que saben que yo he sido muy respetuoso en mi actuar, porque han estado allá en mi templo en Cuba y me han visto aquí en el templo de aquí. Después hablamos de eso. Saben que yo soy muy respetuoso con eso. Pero sí, el culto tiene una ventaja muy grande, porque aquí, en este culto, nosotros simple y llanamente, con invocar una deidad, pues, ¿y cómo la invocamos? Se puede decir, eso no está dentro de los secretos de los tratados religiosos. Nosotros, simple y llanamente, los demás cultos se basan en el trabajo, si es el mayombe, el palo monte o mayombe, se basa en el trabajo con los espíritus, claros o oscuros. En este caso, la santería o candomblé aquí en Brasil se basa en el trabajo con los orishás. Pues nosotros no. Nosotros, es un punto de vista antropológico. Yo veo que un onda en su época pensó eso, bueno, no existen los orishás, bueno, tenemos que crear algo, ¿cómo llegar a las divinidades estas? Y nosotros simplemente trabajamos con los dioses de los orishás. Por ejemplo, le puedo citar un ejemplo, a ver si me entienden. Aquí tenemos dos durbanas mijanas, o sea, obtuvieron Opaniji. Opaniji es el nombre de una deidad a la cual Olúfina, Lubbe, Changó, que es el nombre verdadero de Changó, cuando animaba carne, le rendía pleitesía. A ver si entienden eso. Nosotros trabajamos con los dioses de ellos, vamos directamente a ellos, las cosas se dan rápido, sin sangre ni nada. Ese es el secreto de esto, entre otras cosas. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros sí decimos, en este caso, le aplicamos la lógica a todo. Tenemos un dicho, un conjuro llamado Goroguro, que dice: la lógica siempre se impone. Para penetrar en este culto, para poder iniciarse en este culto, hay que estudiar. No queda más remedio. Aquí se estudia más que en IFA. Por eso es que en Cuba, en un principio no querían reconocerlo, pero después, ahora, en la actualidad, todos los babalaos tienen que llegar a nosotros. Porque en este culto, voy a poner un ejemplo, los babalaos, los orishas llegan hasta aquí, hasta Olófin, a este piso, pero a partir de aquí que comenzamos a trabajar nosotros, porque trabajamos en 9 estadios, y esta, la tierra, y este cielo es el primer estadio. Nosotros trabajamos a partir de aquí, y ese es el secreto de este culto. Por eso es que nosotros podemos realizar el trabajo de los babalaos, nosotros realizamos en Cuba. Aquí aún a ningún babalao debe realizar ningún trabajo. Para mí sería un placer que conociera la profundidad de este culto, hasta donde se pueda. Pero en Cuba ya es muy reconocido el culto y ha sido reconocido. Últimamente solamente llueven las visitas de los babalaos al templo, debido a esto. Entonces, la historia. Vamos a hablar de historia. Cuando el portugués, el navegante portugués, Bartolomé Díaz,
llegó y descubrió las costas del Congo, en la desembocadura, que estaba, el Congo se encontraba en la desembocadura del río llamado en aquel entonces Congo. Fue en 1468. Ya antes, el almirante chino de la dinastía Han, llamado Zheng He, había llegado a esas costas. Porque este es un navegante chino, ha salido en publicaciones. Zheng He fue un navegante chino que se dedicó a bojear al mundo. Ya está comprobado científicamente. Este hombre llegó a América. Actualmente muchos científicos atribuyen los rasgos faciales de algunos pobladores de América así achinados debido a esto. Porque él circunvaló el mundo con una gran flota de barcos, miles y miles y miles de barcos. Este hombre llegó en 1418, antes que Bartolomé Díaz, a las costas del Congo. Y debido a esto, a él lo iniciaron como Alawowo, porque los oráculos de los nativos africanos habían dicho que un día aparecería un hombre de ojos rasgados, tez clara, que ese hombre había descubierto las tierras que muchos años después, en las que muchos años después morirían hijos de esa tierra. Es un enredo, pero lo voy a ver claro. No se equivocó, porque cuando vino la trata de esclavos, todos los negros esclavos fueron a parar a América. Ya los oráculos de los Alawowo lo habían determinado así. Y lo invirtieron como Alawowo debido a esto. Este hombre le aportó, fue el hombre que le aportó. Bueno, los chinos tienen oráculos también, y tienen una religión bastante fuerte, ellos tienen buenos oráculos. Este fue el hombre que le aportó un oráculo, precisamente chino, que después fue un poco modificado por los Alawowo a este culto. Este oráculo son unos dados de ébano cuadrado que tienen unos símbolos que parecen chinos. Eso lo aportó este almirante llamado Zheng He. Después ellos lo modificaron. Entonces yo les voy a explicar una cosa. Les voy a leer aquí una lista. Y después me hacen preguntas y yo les voy a explicar lo que deseo. Dice así: los Alawowos, entre paréntesis, reyes de la nación Arará, extranjeros, coronados, o sea, iniciados en el periodo, en un periodo de unos 3000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Ellos fueron 11, o sea, los nativos, por motivos muy fuertes, que van a descubrir en los libros, cuando sean editados los libros, después les voy a hablar de los libros también. Cuando lean los libros se van a dar cuenta por qué iniciaron a estos 11 hombres. El primero, Unonda Boel, que fue el primer Alawowo, que creó el término Alawowo. Era de origen Ula, una etnia Arará oriunda de un pequeño país llamado Togo. Okanje, de origen Musundi,
Los Musundi es una etnia oriunda de lo que después fue en llamarse los 9 enclaves del Imperio Manicón. Eso se encuentra actualmente en este lugar en Angola. En Cutumuani, de origen mandinga. Ya dijimos que los mandingas habitaban en lo que es hoy el Imperio Centroafricano. Que tiempo después ellos mismos entraron en guerra cuando ya todo se perdió, dividieron el país en unos nombres muy característicos, Luba y Cuba. Un detalle, pero bueno. En Butudamba, de origen chichiricú, este era de un rey chichiricú. Tamnefo, de origen azaracó, esto es de Calabar. Ocorú, de origen goro, oriundo del Congo. Los goros son del Congo. Aún. Agao, de origen fulani. Los fulanis eran una etnia del mismo Dahomey. Camerún. Mehueca, de origen Fons, camerunés también. Olúfina, Lubbe Changó, de origen Yoruba. En los libros se encuentra la historia de por qué Changó fue hecho prisionero. Ante todo quiero agradecer la oportunidad. Para mí ha sido una honra que esta institución tan prestigiosa como el CESPI haya permitido tener una palestra aquí en este instituto. Pero sobre todas las cosas quiero agradecer a la urbana Pobreza, Mais Ranch, y gracias a ella estoy aquí en Brasil. Ella hizo hasta lo imposible porque yo los visitara, y a sus filhos, a todos sus filhos, entre los filhos en especial un señor Antonio Marice y Wagner, y todos aquellos que no, y Elian, Marcos, y todos aquellos que contribuyeron a que yo estuviera aquí. Un agradecimiento profundo de mi parte. Entonces, yo quiero explicarle algo a ustedes. Para poder hablar sobre esto, de lo cual pienso hacer un conversatorio bastante amplio, no una conferencia magistral propiamente dicha, para que puedan entender, porque yo no estoy en Cuba ahora, necesito tener un conversatorio con todos ustedes para que puedan entender, hablar bastante despacio, a mí, que he estado un buen traductor ahí. Yo quiero explicarles algo. Yo soy un hombre eminentemente religioso desde hace más de 40 años, pero también, por sobre todas las cosas, soy antropólogo. Entonces, yo quisiera darle lectura aquí a una parte de la tesis de grado mía como antropólogo. En esta tesis de grado, bueno, alcanzó premios y expediente de oro, y es importante porque la persona comprende cuál es la base de la antropología, el porqué del estudio de las culturas, de las etnias en diferentes países, en este caso en África. Y entonces sería bueno, yo voy a tratar de leer lo más despacio posible y para que puedan comprender, con el permiso de ustedes. Son postulados antropológicos. El crecimiento de las ideas religiosas está rodeado de tales dificultades intrínsecas que nunca pueden tener una explicación perfectamente satisfactoria. La religión trata en gran manera con la naturaleza imaginativa y emotiva, y consecuentemente con elementos de conocimientos tan inciertos
que todas las religiones primitivas son consideradas grotescas y hasta cierto punto ininteligibles. Debido a esto, es imprescindible presentar evidencias del proceso humano a través de sucesivos periodos étnicos, mediante escritos e investigaciones para el fortalecimiento de las ideas de la sociedad. Aunque recopilar datos históricos difiere considerablemente de la reunión de datos en antropología, la formación de juicios en ambos campos son los mismos. O sea, llamar la atención de nuestros contemporáneos sobre la forma en que gentes de otros lugares y tiempos han ordenado sus vidas. La filosofía de la historia se preocupa no por el pasado, ni incluso por lo que piensan los historiadores del pasado, sino más bien por la relación entre el pasado y el modo en que los historiadores piensan sobre él. El pasado que un historiador estudia no es un pasado muerto, sino un pasado que de alguna manera está aún vivo en el presente. La antropología social debe depender de los estudios sistemáticos comparativos de otras sociedades. El método de religión social significa que debemos estudiar a la luz de nuestras hipótesis un número suficiente de diferentes religiones, particulares o cultos religiosos, relacionados con las sociedades concretas donde se encuentran o existieron. Esta es una tarea no para una sola persona, es una tarea para varias personas. Algunos de los elementos más importantes de la teoría antropológica son evolución, difusión, funcionalismo y estructuralismo. Ya se han definido, como lo han hecho, en los conceptos como cultura, personalidad y progreso. Pensamos que mientras escribimos, la antropología está en el umbral de un gran cambio. Así que cualquier predicción o proyección nos parece inadecuado. Nunca sabremos hacia dónde vamos, pero tenemos que continuar examinando dónde estamos. Hoy en día, la unidad de nuestra materia, así como su lugar en la panoplia de las ciencias del comportamiento, está muy claro. Los problemas principales permanecen. La antropología continúa siendo nutrida por todas las demás ciencias y aún continúa iluminándolas. Entonces, es preciso que leyera esto para que más o menos comprendan lo que voy a comenzar. Tenemos 10 puntos a debatir después. Vamos a tratar de hacer una sinopsis histórica de este punto. Vamos a empezar por la iniciación en la antropología. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a la antropología? Ya en el año 1975 yo tuve la oportunidad de conocer a un Alawowo, un patriarca
los alawugos son patriarcas o reyes de la nación árabe. Eso es lo que significa la palabra alawug, el vocablo alawug. Yo conocí a Mbenja Bakingela, ese era su nombre. Mbenja Bakingela, ese era el nombre del alawug oriundo de la región del Enoki. Esta región del poblado de Enoki, perteneciente a la región de Mbanza, Congo, al sur de la ribera del río Zaire, antiguamente llamado Congo. Yo lo conocí en el 75 y 1975. 2 años después estuve viviendo un tiempo, siempre me gustó investigar de forma autodidacta las costumbres de los nativos y eso. En África los extranjeros no tienen mucha cabida con los nativos. Ellos son muy cerrados para sus costumbres, costumbres religiosas, etc. Pero bueno, yo llegué, tuve la suerte de ganar la simpatía de este gran alawug. Ya fallecido, él falleció con 106 años. En esa época él tendría unos 78, 79 años. Este hombre tomó confianza en mí, me mostró cómo era el culto. Ya yo venía con raíces firmes dentro de la religión, a lo que aquí se le llama candomblé, ¿no? Allá en Cuba ya yo tenía ocha o batalá, y tenía conocimientos del palo monte o mayombe, que se practica mucho en Cuba. Esto pertenece a la etnia bantú, no es yorubá. Entonces este hombre vio la inteligencia que yo tenía, ¿no? Supuestamente, y me propuso un yogo, como se dice aquí. Y ahí en el yogo, ellos quedaron asombrados porque vieron que mi destino era el ser alawug, por cuestiones que voy a explicar un poco más adelante. Sus oráculos demostraron que yo era un hombre por el cual estaban esperando hace poco más de 500 años. El hombre iba a aparecer, etc. Después le explico esa parte. Entonces, yo me inicié el 12 de febrero de 1977 en la región del norte. Esto trajo como consecuencia que ya yo tenía el bichito de la antropología sin saberlo, porque aún en esa época yo no había estudiado la antropología, pero ya tenía el bichito ese de la antropología y comencé a indagar. Tenía la oportunidad desde el punto de vista monetario de viajar por muchas regiones de África, muchos países de África, y en cada región fui conociendo, o sea, aprendiendo sobre la rica tradición oral de esos ancianos, de los ancianos que habitaban en cada lugar. Esto trajo como consecuencia que el poder estudiar lenguas muertas, o sea, vocablos extinguidos ya en África. Inclusive dentro del África hay muchos africanos que no conocen muchos vocablos porque son lenguas muertas y han pasado a través de los siglos. Y comencé a conocer sobre el culto, y porque algo fundamental es conocer los dialectos. Y llegué a aprender una serie de unos 15 dialectos. Entre ellos el más difícil, que es el de los chichiricú o bosquimanos, que es como se le llama, que habitan en las selvas del Mayombe. Son hombres pequeños, así, no son enanos, son pequeños naturalmente, ellos son pequeños, mujeres también, niños también, pero son así. En otra época esos hombres fueron muy peligrosos. Y el dialecto de ellos es el fiote. Aprendí quimbundo, umbundo, quicongo, o sea, una serie de dialectos que me permitieron a mí conocer y poder llegar a esos ancianos. No era fácil llegar a esos ancianos.
Así fue como yo comencé en la antropología sin saberlo. Ya después, en el 79, yo viajé a Cuba y saqué un curso primero sobre antropología en la Universidad Pontificia de Barcelona. Pero para eso tenía que matricular en el Instituto Internacional de Ciencias Religiosas Félix Varela de La Habana. Allí fue donde estudié el doctorado en ciencias teológicas, la antropología, varias materias más, comunicación social, otras cosas más estudié. Tuve un promedio de 7 u 8 años en el instituto estudiando porque debía prepararme para lo que yo quería hacer. ¿Y qué es lo que yo quería hacer? El objetivo mío principal era el de divulgar este culto que había muerto. Estaba como las lenguas muertas, el culto había muerto. Los alawobos, en este caso mi pai, como se dice aquí en Brasil, en Benjabaquinguera lloraba porque decía que no se iba a dar lo que habían predecido los oráculos, de que el culto iba a expandirse por el mundo. Entonces yo me hice el propósito y llegué a la meta, me hice el propósito de tratar de divulgar un culto tan importante como este. Así fue como yo entré en los procesos de los estudios antropológicos. Eso me ayudó muchísimo. Después volví a África, estuve muchos años allá. Eso me ayudó muchísimo para mi trabajo ulterior. Entonces, vamos a hablar de los inicios del culto. Poco complicado. El culto de Yesán no comenzó con ese nombre, pero les voy a explicar cómo fue que comenzó. Este culto se inició a raíz de la coalición, la unión de dos etnias muy peligrosas en esa época en África, hace comprendidas entre un rango de 3.500 años a 4.500 años, ahí. Los chichiricús y los mandingas. Los mandingas habitaban en la zona que hoy comprende el imperio centroafricano, el centro de África, centroafricano. En el centro de África habitaban los mandingas. Era un imperio muy poderoso, era un imperio, era bantú, son una etnia bantú, y era la etnia más peligrosa, una de las más peligrosas de África Negra, debido a que eran antropófagos. Y los chichiricú, que habitaban en la selva del Mayombe, del lado norte de la ribera del río Congo. Aún las selvas del Mayombe existen a pesar de la deforestación que está ocurriendo allí por unas empresas madereras francesas, una compañía. Pero ahí todavía están los chichiricú ahí. Ellos se unieron, formaron una coalición armada e invadieron todo el África occidental. Países como Calabar, Camerún, el mismo Congo, el Congo era pequeño. El Congo, Calabar, Camerún, Togo, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, todos esos países fueron arrasados por las huestes chichiricú mandingas. Ellos regresaron de nuevo hacia el oriente, o sea, de nuevo regresaron y establecieron su imperio en la capital de Abomey. El país se llamaba Dahomey, ahora se llama Beni. Ellos en Abomey establecieron un imperio que diezmó muchos países africanos. Las hordas chichiricú mandingas invadieron casi todo el sur, centro de África y sur de África. Llegaron hasta Sudáfrica
Y uno de esos hombres, de estos sacerdotes que se les llamaba en aquel tiempo Ochot Bajolorí, llamado Chaka Embo Mbembo, este hombre fue el que fundó Chaka Embo Mbembo Zulu, fue el que fundó en Sudáfrica el Imperio Zulu. Su hijo, después llamado Chaka, es el que hemos visto en filmes y eso, en las historias de libros. Un antropólogo inglés escribió un libro sobre Chaka Zulu. O sea que ellos influyeron mucho no solo en la cultura de muchos pueblos africanos, pero es un imperio muy cruel. Tenía costumbres antropófagas, no solamente con los cautivos, sino también con ellos mismos. En Abomey se estableció un imperio horrible en aquella época. De tal forma que un sacerdote llamado Unon Dagboel decidió rebelarse contra el imperio. Y ahí es donde surge, como digo yo he dicho en otras conferencias en Cuba, en otros lugares, surge la primera guerra santa en el continente africano. Porque yo le he hablado a muchos alumnos míos, yo he dado muchas clases, imparto clases también, no solo de periodismo, sino de historia, de antropología en la Universidad de La Habana, etc. Yo les explico a ellos que a través de la historia, la humanidad solo ha conocido las historias, cuentos y leyendas europeas, quizás un poco asiáticas. Cid Campeador, las hazañas de Cid Campeador, las hazañas de Rey Arturo, Excalibur, la espada de Excalibur, pero África, el continente africano también tiene historias como esas o más bellas que esas. Y personajes, tiene héroes, personajes negativos o positivos que dieron al traste con las historias en el continente africano. Y yo después les voy a hablar de eso. Por eso es que hacía este pequeño paréntesis. Unon Dagboel realizó una cruzada desde el occidente de África, pasando de nuevo por Abomey hasta el sur de África, y liberó a todos esos pueblos del imperio Chichiricú Mandinga, como se les llamaba. Los egipcios en su época le llamaron la mano poderosa. En África, otros pueblos les llamaron las 7 potencias africanas. Eran como las famosas tambochas que van arrasando por el lugar que pasan. Eran como las hormigas tambochas esas. Entonces, ellos sucumbieron al avance de Unon Dagboel. Y el imperio anterior se llamaba el Imperio Chichiricú Mandinga. Entonces, Unon Dagboel estableció el imperio de Yesan. Ahí es cuando surge el culto de Yesan. Este hombre, un hombre muy inteligente, venía con otras ideas, una mente abierta, eliminó los sacrificios humanos y de animales. Por eso en este culto no se sacrifican animales. Este hombre convirtió el culto, lo sacó del primitivismo y lo convirtió en un sacerdocio. Este hombre tiene el mérito de haber creado 5 caracteres, 5 tipos de caracteres criptográficos, o sea, 5 escrituras para este culto. Introdujo muchos oráculos, que el culto este tiene un sistema llamado Bogodo, y Bogodo significa en lengua beniana conjunción de oráculos adivinatorios. Este no es un culto que tiene un solo oráculo, tiene varios oráculos adivinatorios y por tanto tiene varios atepones, o sea, tableros para trabajar también, entre otras cosas. Es un culto que él llegó a desarrollar ampliamente, creó
él creó la ceremonia a la deidad Olokun Yekun. En África, en Cuba también, es la Yemayá, pero de las profundidades, Olokun. Él creó el culto a esta deidad y erigió a orillas, en Abomey, a orillas del río Mono, erigió un templo a esta deidad. También entre sus avances podemos decir que Unonda Boel tuvo la posibilidad de viajar a Egipto y reunirse con un faraón e intercambiaron costumbres religiosas, y comprendió este hombre que, por ejemplo, en Egipto, los egipcios poseían las mismas divinidades que se adoraban en el culto de Esa. La característica de este culto es bastante compleja. En este culto no se trabajan con los orishas, porque cuando surgió este culto no existían los orishas. Los orishas en aquella época, muchos no habían nacido, y eran hombres y mujeres, muchos no habían nacido. No existía el panteón Yoruba todavía, no existía. Por eso que en este culto no se trabaja con las orishas, ni con espíritus tampoco. En este culto se trabaja con los borocús ancestrales, o sea, espíritus de altas esferas y divinidades que siempre existieron, están ahí. En este culto se le llaman los dioses vivientes, porque para nosotros no se han perdido, no están perdidos estos dioses, continúan ahí. Lo único que, como ustedes sabrán, el cristianismo hizo lo imposible y hasta lo imposible por crear un solo Dios único. Pero esos dioses están ahí. Esos dioses todavía los mantienen los propios egipcios en esta época. Los mantienen los indios, los hindúes, los tibetanos. Yo he recibido regalos de 8. El Dalai Lama del Tíbet, cuando se dio cuenta que yo trabajaba con estos mismos dioses, me han enviado regalos a mí en Cuba. Y hay muchas todavía. Además, en el pasado, los mayas, los aztecas, todos esos indios en Sudamérica, puedo asegurarles a ustedes que adoraban los mismos dioses que el culto de Esa. Lo único que con otros nombres. Le cambiaban los nombres a los dioses según el lugar, ¿comprende? La locación donde estuviese. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el sacerdocio y las formas de trabajo. Ya yo casi estaba en el tema ese. Esto es un culto en el cual, es un culto más bien esotérico, bastante cerrado. Voy a explicar por qué. Esotérico es más bien, podríamos decir que es más metafísico que religioso. Es un culto en el cual nosotros consideramos que trabajamos en portales. Para explicarles eso es un poco más complejo, tendrían que leer los libros que en un futuro pienso publicar aquí en este país. Pero bueno, nosotros trabajamos en el límite de portales, por lo cual nos permite a nosotros poder acceder a algún requerimiento hacia una divinidad y que nos responda rápidamente. En otros cultos, para poder cruzar un portal, el sacerdote tiene que dar sangre. Esa sangre es la que provoca que se abra el portal. Recuerden, por eso es que yo expliqué, les leí los postulados antropológicos, porque sabía que iba a hablar cosas que a lo mejor ustedes se quedaban así. Pero hay que ubicarse en el tiempo y en la forma, desde el punto de vista religioso. En este culto no se necesita dar sangre, son otras cosas. Este culto tiene casi
más señales manuales que los propios masones. Todo el mundo conoce que los masones tienen señales manuales. Nosotros tenemos también muchas señales manuales, no sé, palmadas, señales con los dedos, señales acústicas, silbidos, muchas cosas. Tenemos osawas, que son los signos, los aguasaguas, los signos de osorbo. Ustedes sí conocen lo que es osorbo, los signos malos, pero también tiene la facultad, el culto, de decomisar o eliminar los bosanas. Bosanas son letras funestas. ¿Cuál es una letra funesta? Les voy a explicar. Una persona tiene un problema de vida o muerte, salud, de vida o muerte, ¿o no? Y nosotros, en un término considerado de más o menos 24 horas, podemos llegar a salvar a esa persona. Por eso decimos, yo les explico que es un culto muy esotérico, es misterioso, es cerrado. Todo el mundo no puede tener esos conocimientos, pero está abierto a la humanidad. Es muy ecológico, culto ecológico. Nosotros nos sentimos orgullosos de eso, de lo sencillo que se trabaja en este culto, pero respetamos todo tipo de religiones y cultos. Nosotros no criticamos a nadie. Es más, tenemos la capacidad de ayudar en otros cultos, como hacemos en Cuba. Yo pasé mucho trabajo en Cuba, después voy a hablar de eso, con este culto, porque no era reconocido, la gente no sabía. Y todos sabemos que Cuba es un poco cerrada, la cosa está un poco cerrada. Nos encontramos ali na frente. Sim, eu vi que você é do Angola, pela bênção. Infelizmente, ou felizmente, né, eu fui iniciada agora há pouco tempo, e obviamente eu vou ter que passar por um aprendizado dentro do culto de Ezã. Quanto a zeladora, eu tenho quase 50 anos de santo, eu já tenho conheço um pouquinho. Agora, Ezã é uma coisa... Eu vou ficar em pé como se estou torta. Ezã foi um culto que me atraiu muito devido ao não sacrifício de animais. Porque isso há 40 e poucos anos, quando eu fui feita, meu primeiro pai de Angola já dizia que havia muito sangue, que sangue trazeria guerra, que não era bom. Depois do falecimento dele, eu conheci Pai Agenor, que acho que Pai Agenor, maior Luo, que todo mundo, né, de Queto. Pai Agenor, estive com ele por 15 anos, e ele falou para mim, ele era contra, literalmente contra o Ijé, a Menga, porque ele sempre falou que não precisa. Inclusive tem até documentários dele que ele fala. E Pai Agenor me falou sobre a África, sobre um culto, mas não entrou em detalhes, em tal lugar, é assim ou não. Mas eu fiquei, e numa oportunidade, quem é do santo entende que a gente tem que ir devagar, não pode chegar no mais velho perguntando. Ainda mais eu, que fui iniciada lá no tempo dos bolinha, não tinha jeito. Pai, como é que é? Eu sou da casa da Yamana desse, como é que é? Sabe como é, né? Então, eu tive que esperar uma oportunidade de perguntar. Quando chegou essa oportunidade, ele já estava com 97 anos de idade, e eu estava marcado para mim naquela semana. Ele foi internado e 10 dias depois ele veio a falecer. Aí eu fiquei sem pai, sem segundo pai, e sem o crescimento. Aí comecei a procurar alguma coisa que na internet não tem nada, graças a Deus. Né? A internet é muito boa, muito buena, mas quando a gente quer não acha. O Google é maravilhoso. Bem, mas por quê? Exu é maravilhoso, meu pai, o Axóssi, é de muito axé, e sabia muito daquilo que eu desejava. Consegui chegar a Cuba
na casa do Alaouou e fui lá para saber sobre o sacrifício. Eu não fui lá para me iniciar, porque não, eu fui lá saber, existe. Meu pai primeiro falou, meu pai segundo falou. Ele disse para mim, sim, existe. E o que o pai Agenor falou, ele falou. Agora, vocês pensem bem. Eu saio do Brasil, vou a Cuba, na casa de uma pessoa que eu nunca vi. Fiquei assim meio. Mas quando ele começou a me dizer coisas que meus pais já tinham me dito, falei, bom, não é marmoteiro, pelo menos, né? Vocês estão entendendo? Não. Vamos ouvir. Não é trampa. Não é trampa. Meu pai, falei, não é trampa. Aí eu falei para ele falou, não, eu posso ir à sua casa, eu preciso fazer lá uma limpeza para tirar todo o sangue, para que o sangue possa, do culto, Eu falei, então, o senhor vai? Ele falou, preciso abrir o oráculo, ver se os seus orixás permitem, se eu posso ir, não é assim, eu quero, você quer, está tudo bem. Não. E para minha surpresa, quando ele abriu o oráculo, você tem que se iniciar. Como assim? Dobana Boressa. Não é não? Não vai entender nada. Gente. Esse aqui, o Lobocan, eu falei, ai meu Deus, estão dando muito beijinho para mim. Quantos besitos? E foi aí que nesse momento eu falei, me inicio. Quando eu falei me inicio, me caiu a ficha. Como assim? Como assim me inicio? Né? Como eu vou me iniciar? Muito bem. Mas eu já tinha dito. Saiu. Eu estava com essa moça lá, minha filha, que hoje é uma Dobana Nira. Saí de lá, ele falou para mim, se a senhora vai ter que iniciar, eu falei que iniciava, vamos conversar depois. Saí, ele falou para mim, se a senhora vai se iniciar, quando a senhora imagina eu poder ir à sua casa para fazer a limpeza, isso era dia 29 de setembro, que eu fui lá para uma festa, eu não tinha ido para isso, uma festa. 30. Eu falei para ele, dia 5 do mês que vem. Olha, nunca pensei em Cuba, como é difícil para sair de Cuba, que não sai fácil de lá. Onde tinha dinheiro para ele poder vir, como ele... Nada, é assim. Aí ele falou, então a senhora tem que trazer uma quantia, porque eu tenho que me preparar e preparar o seu gandar, que é como se fosse um assentamento. Gente, que absurdo. Tá. Tinha que deixar um dinheiro. Eu falei, agora? Eu vou deixar. Né? Falei para iniciar. Falei, o máximo que pode acontecer, eu dar o dinheiro, vou embora e não volto, pronto. Né? Mas aí, não foi nada disso, né, gente? Tanto a surpresa que em um mês, quando fazia um mês que eu tinha chegado ao Brasil de Cuba, ele já estava chegando também. Que foi agora, dia 6, olha que coisa rápida. 6 de novembro. E ele, com a autoria de vários livros muito importantes, onde vão falar dos orixás, de quem realmente foram os orixás, e uma coisa que para nós, para mim, eu não sei das outras casas, como as pessoas vão ver, para mim, eu acho de muita importância e verdade. E verdade. Então aí, lá em casa, vamos então fazer uma palestra para divulgar, e conseguimos essa palestra agora no SESC, com essa divulgação, para quê? Para que comecem, porque eu acredito que muitas casas, como muitas pessoas, se afastam do candomblé devido à matança. Não concordam. Eu sou franca a dizer, eu fui iniciada com 15 anos de idade, estou com 64, com 15 anos de idade, adoro bicho. Quem for na minha casa, eu tenho pato, eu falei, fazer um monte de pintinho ontem. Gato, pato, ganso, papagaio, arara, tartaruga, galinha. Não corto nenhum. O dia que eu tenho que cortar, eu compro, mas os meus não corto. Nenhum. Morre de velho.
Por quê? Eu sempre gostei muito dos animais. Agora, é lógico, a gente quando está no culto, chega naquele momento, você não pensa nada disso, você vai lá e faz, pronto, acabou. Nem tenho dó na hora, porque eu matei um cabrito. Não. A gente vem criado assim. Mas vamos combinar, lá no fundo, eu salvo até formiga, mosca, que eu não quero que morra, então é meio complicado. Por esse motivo que eu fui à casa de meu pai e estou muito feliz. Sim. Sim? Não. Estou muito feliz. Sim, não. Eu estou muito feliz porque eu vou dar continuidade naquilo que eu quero. Oxóssi aceitou maravilhosamente, meu Exu. Minha casa está em festa a nível superior, espiritual. Né? Eu estou. Agora, eu sempre fui assim. Eu não tenho nada a ver com a casa do Zé das Couves, nem do Zé Mané. A minha é minha. Bom, na minha casa, está certo, eu acho que tem que cumprir o preceito da sua casa e não da casa do vizinho. Não é verdade? Então, Iezan e meu pai, nós vamos divulgar. Eu quero que ele divulgue, quero que ele consiga editar os livros, que vai ser uma coisa muito boa. Né? E eu acho que está na hora da gente evoluir. E eu quero até falar uma coisa aqui, que o pai me contou, porque a gente é ignorante em algumas coisas, né? Sobre o catolicismo. Ele me explicou que antigamente a Igreja Católica também fazia sacrifícios de carneiro e pombos. Mas olha, foram mais espertos. Chegaram à conclusão que aquilo não pegava bem, que não era legal. O que eles fizeram? Substituir o sangue pelo vinho e a pombinha na Santíssima Trindade. Então, pela hóstia, Espírito Santo. Espírito Santo. Gente, eu de catolicismo não entendo niente. Então, a gente vê que isso é uma coisa que as outras religiões vêm vindo. Eu acho que está na hora. O candomblé progrediu em tanta coisa, gente. Evoluiu. Que algumas coisas eu sou contra, não sou a favor. Mas eu acho que o que deveria, né? Então, esse é o motivo de eu ter entrado para esse culto. Não esperava ser iniciada, não esperava ser Dobona, Boressa, Mezan, Mezecan, Mieim, nada disso. Agora, já que eu estou nessa posição, eu vou me esforçar por aprender. São muitos os oráculos. Gente, Ifá tem 256 odus. Nesse culto são 2.000. 2.000. E acontece, tipo, um exemplo de jogo de búzios, mas é igual, ou é igual o Ifá, que você pega a mão assim nos búzios e... Então, tem vários oráculos. Então, tem os cauris, que é o jogo, né? Que é diferente do nosso. Tem os opons diferentes, Guma. Tem vários oráculos. Então, você não descobre aqui, você descobre ali, você não descobre ali, você descobre aqui. É uma coisa... Olha, ele está em casa, jogou para alguns filhos meus, algumas pessoas amigas. Eu vou dizer, gente, eu tenho 40 e tantos anos de cadeira. Modéstia à parte, eu não sou tão coce assim, né? Então, né? Né? Gente, é uma coisa impressionante o que fala esses oráculos. Assertivo, não tem aquela mais ou menos, não é isso, ponto. Então, assim que eu tiver apta, eu estarei pronta a poder ajudar mais as pessoas, né? Respondi 2 horas para a resposta. Comprar cachorro.